emociona mucho estar en esta sala ahora mismo, tan llena de personas comprometidas hoy con estos ideales de los que acabamos de hablar, los ideales de las aulas de la República, las aulas de la transformación, que solicitaban aquellos mínimos que eran laicismo, higiene, coeducación, eran tan mínimos y en cambio tan revolucionarios. Y comprometidas estas personas también que hoy estáis aquí acompañándonos con esta semana del 8M, de la igualdad. Así que gracias a Segovia Decide República por invitarnos. Yo estoy aquí para presentar a dos grandes intelectuales. Me llena de orgullo volver a verlas, escucharlas siempre, se aprende siempre de ellas. Son dos también, dos personas dedicadas al magisterio precisamente, ¿no? Y también dos grandes intelectuales y expertas en el legado de las mujeres de la República. En primer lugar quiero presentar a Mercedes Gómez Blesa, seguramente la conocen. Es una persona referente ya en esta ciudad y mucho más allá. Ella es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y catedrática de Filosofía en el Instituto Mariano Quintanilla, aquí en Segovia. Ha centrado sus investigaciones en el ámbito del pensamiento español contemporáneo, especialmente en las y los intelectuales de la Segunda República, muy especialmente María Zambrano, que es experta en María Zambrano, también maestra, y que también compartió estas calles, estos cielos de Segovia. Mercedes Gómez Blesa ha escrito muchos ensayos en especial sobre María Zambrano, como por ejemplo La razón mediadora, Filosofía y piedad en María Zambrano, en el año 2008, con el que obtuvo el premio Gran Vía de ensayo y por el que fue finalista de los 7º premios de la crítica de Castilla y León. Ha realizado también la edición de libros de crítica escritos por María Zambrano, como Un descenso a los infiernos, Unamuno, Pensamiento y poesía de la vida española, Las palabras del regreso y Claros del postor. En 2007 publicó Las intelectuales republicanas, la conquista de la ciudadanía, y la primera parte del volumen Modernas y vanguardistas, Mujer y democracia en la Segunda República. Tiene un libro escrito con Marifé Santiago Bolaños, llamado Debes conocerlas, escrito en 2016, que aborda la obra de las ensayistas españolas europeas más destacadas del siglo XX. Y otro libro llamado Modernas y vanguardistas, Mujeres Faro, que es una metáfora que ella usa mucho para definir a las mujeres de la edad de plata, lo que llaman la edad de plata. Es vicepresidenta de la asociación El legado de las mujeres, Women's Legacy, cuyo objetivo principal es dar visibilidad a los programas y a los manuales de texto con los que se estudian las aulas para que haya un poco más de paridad o más paridad y aparezcan muchas mujeres relevantes de los distintos ámbitos de la cultura, de la literatura, de la filosofía, del arte, de la ciencia, que a quienes estamos aquí pues se nos verán. Ella participó en el documental Las sin sombrero, seguramente lo han visto también, otro gran documental que podríamos traer hasta esta misma sala, Mujeres de la generación del 27, y recientemente ha escrito un ensayo delicioso, tienen que leerlo si no lo han acariciado ya, llamado Estéticas de la ausencia, en la editorial Ruso. Así que, bueno, en este caso tenemos un gran honor de escuchar a Mercedes Gómez Blesa. ¿Ellas quieren que las presente a las dos a la vez? ¿Sí? ¿O queréis que...? Como tú veas. No, bueno. Eres la que mandas, aquí eres la que nos coordina. No, tenemos que hacerlo de manera participada. Presento entonces también ya a Carmen García Colmenares para que no se quede en gris, ¿no? Ocupa un lugar central y la han visto en el documental y la han escuchado ya. Carmen García Colmenares es doctora en psicología y por tanto nos va a contar también la parte más psicológica de cómo podían vivir, ¿no?, estas mujeres, estas maestras, después de la guerra, después de la República, después de la guerra. Ella es doctora en psicología, como decía, también pedagoga e investigadora, especialista en educación y género, pedagogía y
género. Tiene bastantes trabajos sobre la historia de las primeras psicólogas españolas y las maestras republicanas. Es una de las mayores expertas en maestras republicanas. Fue cofundadora del Seminario Universitario de Educación No Sexista en la Universidad de Valladolid, ya en el año 91, muy pionero en cuanto a la formación con perspectiva de género, y en el año 2000 fue fundadora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, de la cual tengo el honor de formar parte y respirar el legado que ella y otras compañeras dejaron y siguen alimentando. Y formó parte también de un grupo pionero en España en formación de profesorado con perspectiva de género. Fue miembro fundadora también del posgrado Agentes de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, que hoy se ha convertido en Máster de Estudios Feministas e Intervención para la Igualdad. Actualmente es vicepresidenta de la Asociación Mujeres, Memoria y Justicia, del Centro de Investigación para los Crímenes de Género durante el franquismo, y conoce todas las historias de las mujeres, en particular de Castilla y León, que muchas de ellas pues, hemos tardado mucho en recuperar su historia, su legado, y a veces hasta, voy a decir, sus restos. Bueno, algunos de sus libros son Hacia una pedagogía de la igualdad, escrito con Teresa Alario, con Carmen Alario, o los libros Persona, Género y Educación, las primeras psicólogas españolas, o La Escuela de la República. Bueno, vamos a escucharlas. Siento haberlas presentado dilatando el tiempo, pero merecía que conocieran bien y que se acerquen a sus obras. Yo he traído algún libro ahí de ellas. Y voy a dar paso, en primer lugar, a Mercedes Gómez Blesa, porque ella nos va a dar el contexto de la República en relación con las intelectuales, en el contexto de las mujeres de la República, como ella lo ha llamado, la República de las Mujeres. Mercedes, gracias. Muchas gracias. No sé si funciona, ¿se oye bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias a Segovia de República, por supuesto, muchísimas gracias Susana, siempre tan amable conmigo, estoy muy agradecida, siempre palabras tan amables y tan cariñosas. Y bueno, un placer conocer a Carmen, compartir la mesa contigo. Y bueno, esta semana que se celebra la semana del 8M y que hay tanta división entre el mundo feminista, que es una cosa que es lamentable, bueno, pues llenar una sala donde nos podamos concitar y celebrar la memoria de mujeres olvidadas, pues es un placer. La verdad que es un momento en el que, a raíz de documentales como Las Maestras de la República o Las Sin Sombrero, realmente es cuando se está recuperando la memoria de las mujeres republicanas que tuvieron, o las intelectuales republicanas que tuvieron que salir en el exilio. De hecho, muchas de ellas murieron allí y sus cuerpos siguen allí, lejos de España. Bueno, yo les voy a hacer un marco un poco de la significación de la República en relación con las mujeres. La llegada de la Segunda República significó para todas las intelectuales y obreras que luchaban por la igualdad civil, jurídica y política desde comienzos del siglo XX, la plasmación de muchas de sus anheladas reivindicaciones feministas. Con su talante reformador y progresista, el nuevo gobierno republicano representaba en clave femenina la esperanza de un tiempo nuevo, marcado por importantes cambios legislativos que vendrían a dar respuesta a sus reiteradas peticiones de reforma de los códigos civil de 1889, el penal de 1870 y, por supuesto, el de comercio de 1885. Reguladores tanto del ámbito público como del privado. La República adquirió por ello una aureola mítica que actuaba de contraseña de las expectativas puestas en el parto de una nueva condición social para la mujer. De hecho, la proclamación, el 14 de abril de 1931, del nuevo gobierno republicano generó en la élite intelectual femenina todo un discurso laudatorio que veía en esta fecha un hito que marcaba el comienzo de una nueva época, a cuyo advenimiento habían contribuido con su actuación. Las intelectuales y también las obreras republicanas vivieron este momento de un modo mucho más trascendente y especial que sus compañeros varones de generación, pues a diferencia de ellos, la República suponía no solo un nuevo marco político que
que hacía posible la plasmación y concreción de nuevas libertades sociales y políticas, sino la consolidación definitiva de su anhelada mayoría de edad, de su valoración como seres moralmente autónomos, dotados de derechos y de poder de decisión. Las mujeres se jugaban con este cambio político su propia condición femenina, su reconocimiento como personas libres e independientes. Para todas ellas, la República representaba no solo la única solución posible a la crisis política y social del país, sino lo más importante, la única salida a la deplorable situación de la mujer. Parecía llegar por fin la verdadera República de las mujeres. La trascendencia que adquirió por ello el momento inaugural del nuevo régimen político quedó recogida en muchos de los libros de memorias y autobiografías femeninas que describían el nacimiento de esta nueva etapa histórica. De ahí que muchas de ellas, sirviéndose de toda una retórica encomiástica y panegírica sobre el nuevo sistema político, saludaran con alegría la llegada de la República, como hizo Carmen de Burgos en un artículo de la revista Mujer. Les leo. Creo que el porvenir nos pertenece. Nuestra maravillosa jornada del 14 de abril así lo hace esperar. Claro que siempre la impaciencia complica los asuntos, pero yo entiendo que cuando se ha esperado durante mucho tiempo una cosa muy deseada, no debemos precipitarnos al conseguirla. La verdadera transformación, la radical, hemos de hacerla en nosotros mismos, proclamando la República en nuestros espíritus. Fin de la cita. Las intelectuales, un poco más jóvenes, describieron exaltadas el júbilo que se apoderó de las calles madrileñas el 14 de abril de 1931. María Zambrano, en su autobiografía Delirio y Destino, relataba emocionada el entusiasmo de las multitudes aglutinadas en el centro de la capital. Les leo. A las 3 de la tarde, la ciudad salió de su retiro. Ya la calle de Alcalá iba llenándose de gentes que se juntaban en pequeños grupos. Y en vez de ir hacia la Puerta del Sol, aquellos grupos, cada vez más numerosos, más cercanos a ser una muchedumbre, bajaban hacia la Plaza de las Cibeles, la diosa de Madrid, que preside desde su carne. Otros grupos venían por Recoletos y otros desde el Paseo del Prado, de los muelles de Atocha, y otros descendían por la Cuesta de Alcalá. En un instante, una especie de chispa eléctrica sacudió a todo y arrojó a la calle a los que se apiñaban dentro de los cafés. Llegaron aún más oleadas desde la calle Mayor y Arenal, y como el viento en un campo de grito de trigo, se extendió la onda sonora. Se ha ido, se acaba de ir, ahora, en este momento. Y en ese momento, todas las cabezas se alzaron hacia arriba, hacia el Ministerio de la Gobernación. Se abrió el balcón, apareció un hombre solo, alto, vestido de oscuro traje ciudadano, sobrio, dueño de sí, izó la bandera de la República que traía en sus brazos y se adelantó un instante para decir unas pocas palabras. ¡Viva la República! ¡Viva España! Eran las 6:20 de la tarde de un martes de 14 de abril de 1931. A este testimonio podríamos añadir un buen número de testimonios similares. Además, para algunas de ellas, la República tuvo una significación todavía mayor, pues vincularon ese momento inaugural de una nueva España con un cambio radical en su propia vida, imbricando de este modo su destino individual con el destino colectivo, o si se prefiere, su propia salvación con la salvación de España. La República vino a dar un giro a sus vidas, brindando el marco y las condiciones idóneas para el desarrollo de sus proyectos vitales como mujeres con un discurso propio. Este fue el caso de María Lejárraga, para quien el nuevo periodo republicano representó un nuevo impulso de vitalidad a su frustrada vida amorosa. Ya saben quién es María Lejárraga, ¿no? Hace poco han estrenado, va a haber una película además sobre el documental que filmaba con el nombre de su marido, ¿no? Con Martínez Sierra. Su advenimiento, nos dice ella, me proporcionó la mayor alegría de mi vida. El 14 de abril creí rejuvenecer
y me lancé a la calle para presenciar entusiasmada la eclosión del pueblo. Experiencia muy similar tuvo Zambrano, quien tras una profunda crisis personal motivada por un desengaño amoroso y por una grave enfermedad que la condujo a una situación límite de vaciamiento interior, despertó una vida nueva al mismo ritmo que despertaba España. Les cito un pequeño texto. Comprendió, habla ella en tercera persona, comprendió que la vida, la suya, habría de ser las dos cosas, ir entre lo uno y lo otro, saltando de lo uno a lo otro, ir haciéndose al mismo tiempo que se acercaba al ir haciéndose de los demás, y aquello que no era lo demás para ella, que no lo podría ser nunca, su circunstancia irrenunciable, en trance de transformación. Igualmente, Constancia de la Mora puso fin a un desastroso matrimonio y regresó a Madrid, que acababa de estrenar la República, para estrenar ella también una nueva existencia. Nos dice: llegué a Madrid en marzo de 1931 para empezar una nueva vida y me di cuenta de que España entera se disponía a hacer algo muy parecido. Lo mismo podríamos decir de María Teresa León, que rompía definitivamente con su pasado burgalés, con su marido y sus dos hijos, para iniciar una nueva etapa en la capital junto a Rafael Alberti. Se da, pues, en estas mujeres una rara y extraña sintonía entre vida privada y pública, un insólito ritmo acompasado entre sus historias individuales y la historia colectiva. Esta imbricación del destino individual en el destino colectivo se tradujo en un verdadero compromiso social y político de estas mujeres con el nuevo gobierno republicano. Estuvieron muy implicadas en asociaciones feministas en las que ejercieron una constante lucha contra la dictadura de Primo de Rivera y la monarquía alfonsina. Algunas pertenecieron a la ANME, que dirigía María Espinosa de los Monteros y Benita Asas, que ha salido en el documental, a la UME, dirigida por Lejárraga y Magda Donato, al Consejo Supremo Feminista de Maetu Ken Campoamor, dirigida por Espinosa de los Monteros. Bueno, hay un largo etcétera que no me voy a extender. Por otro lado, también otras estuvieron vinculadas a actividades de carácter sociocultural, como las misiones pedagógicas, en las que tomaron parte Zambrano, Mayo, María Moliner, llevando la cultura y el arte a todos los rincones de la geografía española. La mayoría militó en partidos políticos favorables al nuevo régimen. Carmen de Burgos y Victoria Kent se afiliaron al Partido Republicano Radical Socialista, Clara Campoamor al Partido Radical, Magda Donato al Partido Federal, etcétera, etcétera, etcétera. Promovieron incluso agrupaciones femeninas dentro de esos mismos partidos políticos, como la Agrupación Socialista Femenina, creada por Lejárraga. Además, desempeñaron cargos públicos. Victoria Kent, Clara Campoamor, Margarita Nelken y María Lejárraga fueron elegidas las primeras diputadas. Victoria Kent fue nombrada directora general de prisiones, ha salido en el documental. Clara Campoamor fue miembro de la Comisión de Constitución de las Cortes Españolas, directora general de Beneficencia y representante del gobierno republicano ante la Sociedad de Naciones. Isabel Oyarzábal fue nombrada embajadora en Suecia y en Finlandia y representante española en la Cámara de los Comunes. María Teresa León, bueno, así un montón de ellas. Hasta llegar a Federica Monseni, que fue elegida por primera vez en España ministra de Sanidad en 1937 y apoyó el aborto. De ahí que se volcaran en vísperas de las nuevas elecciones en la campaña a favor del nuevo régimen político, solicitando a otras mujeres el respaldo para la nueva forma de gobierno, pues solo en la España democrática que prometía la Segunda República era posible obtener la ciudadanía femenina. Recordemos en este sentido el llamamiento de María Lejárraga en apoyo al gobierno republicano en el ciclo de conferencias que impartió en el Ateneo de Madrid en mayo de 1931 y que se publicaron bajo el título La mujer española ante la República. Y dice así: mujeres ambiciosas, el gobierno de la buena voluntad española os puede dar puestos y responsabilidad. Mujeres generosas, el gobierno de la República os puede dar deberes. Mujeres justas, la República os puede dar derechos. Puede, sabe, quiere y le conviene. Juntemos conveniencias para salvar a España. Me voy saltando porque no voy a alargarme mucho.
De hecho, la imagen de la mujer aparece siempre asociada a la iconografía de la República. En la mayoría de los carteles propagandísticos del nuevo gobierno, la República está casi siempre simbolizada por una mujer joven, decidida, firme, con un gesto resolutivo que contempla esperanzada el horizonte, enarbolando la bandera tricolor, como ocurre en las pinturas de Pradillo. El nuevo régimen, por tanto, apostaba por esta nueva imagen de mujer, por esta garzón que abandona el recinto del hogar para ocupar un puesto al lado del hombre en la transformación y regeneración social. La representación femenina republicana apunta, pues, hacia este nuevo icono de una mujer dinámica, independiente, que se sitúa portando la bandera a la vanguardia, a la cabeza de una sociedad que apuesta por el cambio. Es ella, la mujer república, la posibilitadora de un futuro, porque con su esfuerzo va a contribuir de una manera muy especial a crear la nueva España que se soñaba y que se tenía en sus manos. En efecto, el nuevo contexto político que se abrió en España en 1931 iba a procurar importantes transformaciones legales que contribuyeron en gran medida a la conquista femenina de la igualdad civil y política. Una de las primeras medidas que generó el gobierno provisional de la República fue el decreto del 8 de mayo del 31, que modificaba la ley electoral anterior, permitiendo que fuesen elegibles para todo tipo de comicios, aunque no electoras, a las mujeres mayores de 23 años sin distinción de su estado civil. Podían ostentar un cargo político, pero paradójicamente no tenían la posibilidad de decidir quiénes eran sus representantes en el Congreso. La nueva medida no produjo una modificación esencial del panorama masculino de la política, pues en las elecciones del 28 de junio y más tarde del 5 de junio, en la segunda vuelta, solo 3 mujeres obtuvieron un escaño entre los 470 hombres que formaban las Cortes. Fueron Victoria Kent, ¿no?, Clara Campoamor y Margarita Nelken. Pero la igualdad jurídica y política entre hombres y mujeres se iba a concretar por primera vez en el articulado de la nueva Constitución Republicana del 31, aunque también hay que decir, en honor a la verdad, que muchos de los artículos se quedaron solo en principios genéricos que no tuvieron desarrollo. Haciendo un análisis de esta Constitución, podemos destacar solamente los siguientes artículos. El artículo 2 señalaba que todos los españoles somos iguales ante la ley, aunque el término de españoles podría designar exclusivamente a los pertenecientes al género masculino, como ya había ocurrido en las anteriores constituciones. Sin embargo, el artículo 25 deshacía todas dudas. Dice: no podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El artículo 43, referido al matrimonio, también aludía a la igualdad de género dentro de dicha institución y además contemplaba por primera vez la opción del divorcio, que fue desarrollada posteriormente en una ley específica que ya se verá. En este mismo artículo encontramos recogidos 2 de las reivindicaciones más frecuentes que aparecen en los textos de las intelectuales republicanas. Por un lado, el reconocimiento de los mismos derechos para hijos legítimos e ilegítimos, reconocimiento exigido insistentemente por Margarita Nelken, y por otro, la regulación de la investigación de la paternidad, como tantas veces había reclamado Carmen de Burgos. Al mismo tiempo, se responsabilizaba no solo a la madre, como ocurría en anteriores constituciones, sino también al padre del cuidado de los hijos. Los padres, dice el artículo, están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El Estado velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución. En cuanto al trabajo de la mujer, el artículo 33 reconoce el derecho a elegir libremente, sin restricción de género, cualquier profesión, poniendo fin de este modo a muchas de las trabas que impedían un libre acceso femenino al mundo laboral y al mundo del comercio y de la actividad económica. Toda persona es libre de elegir profesión, decía. Esta igualdad de opciones laborales es confirmada también respecto al empleo público en el artículo 40,
que asegura la posibilidad de incorporación femenina de la administración pública y ocupar cualquier puesto de responsabilidad política. Dice así: todos los españoles sin distinción de sexo son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades por las leyes que señalen. Pero a pesar de lo contemplado en este artículo, todavía permanecieron vetados a la mujer los cuerpos de policía, del ejército, de la organización judicial y algunos otros cuerpos ministeriales. De hecho, Clara Campoamor solicitó a las Cortes que se le permitiera a la mujer el ejercicio de la carrera de abogacía sin ningún tipo de restricciones, pero su petición no fue atendida, impidiéndose a las féminas, a través de la orden ministerial del 16 de noviembre de 1934, se les prohibió opositar a la carrera fiscal y judicial. ¿Vale? Respecto a la educación, también la nueva Constitución defendía una enseñanza igualitaria y laica, destacando la obligatoriedad y gratuidad para ambos sexos de la enseñanza primaria. Y añadía: la enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. El sufragio universal, uno de los logros mayores del feminismo en la República, queda recogido en el artículo 36. Con ello, la mujer se estrenaba por primera vez en la historia de España como ciudadana al poder elegir con su voto a sus representantes en las Cortes. La mujer no solo podía ser electora, sino también elegible. Sin embargo, esta igualdad no se extendió al cargo de presidente de la República, pues para desempeñar este puesto únicamente eran aptos, según el artículo 69, los ciudadanos, solo hombres, españoles mayores de 40 años que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Por primera vez se lograba, con el sufragio universal, la ciudadanía femenina de pleno derecho y la verdadera igualdad política. Bueno, yo me paro aquí porque si no... Muchísimas gracias, Mercedes. Eres un libro abierto, muchos libros abiertos. Creo que además ha tocado un botón que nos preocupa, ¿no? Has iniciado hablando de tu preocupación por esa polarización que puede haber incluso dentro del feminismo o dentro de la izquierda, pero lo has hilado perfectamente con ese legado de aquellas mujeres caracterizadas precisamente por el pluralismo, donde unas eran anarquistas, otras socialistas, unas sufragistas, otras laicistas, cada una luchaba con sus ideales, y hoy lo que recogemos es su suma, ese destino individual que nos hizo un destino colectivo, como muy bien has explicado. Y lo que importaba era lo común, ese ideal de solidaridad humana. Ese legado de pluralismo de las maestras lo recogió, lo ha documentado muy bien Carmen García Colmenares. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ella en el diseño de una exposición preciosa, aunque hayamos participado en ella, pero lo tengo que decir, llamada Diarios de Libertad, junto con GT, ahora lo contarás, y se llamaba Diarios de Libertad porque Carmen encontró un hilo común en ellas, que era la escritura. Era la escritura y era los diarios, las biografías del yo, ¿no? La escritura del yo. Había diarios, ella encontró diarios de aula, diarios de viajes, de estudios, diarios de exilio interior, de exilio exterior, diarios de cárcel. Pero encontró ese punto en común, ¿no? De reflexión y de psicología. Cuéntanos. Te cuento. Buenas tardes, estoy encantada de estar aquí, de que haya tanta gente escuchando, no precisamente solo a mí, sino que haya esa sensación de comunión. Y yo antes de empezar quisiera hacer algo, y es presentar a Susana, porque Susana no ha utilizado ella no se ve dentro de esta historia, pero ella ha participado y ha colaborado y ha trabajado muchísimo en estos temas, y quizá no tendría que estar yo, sino que tendría que estar ella. Pero como ella no se presenta, lo hago yo. Y lo hago yo de esta manera. Además, desde hace unos años publicamos el libro Diarios de Libertad, y digo publicamos porque participaron también muchas personas, entre ellas Susana.
Y Susana tiene unas actitudes y unas capacidades maravillosas. Y yo quiero, que está en internet, es gratis, que consulten este libro, Diarios de Libertad, porque los dibujos maravillosos, los contenidos son en gran parte de ella. Entonces quiero que lo lean porque es una cuestión de justicia. Y si aquí estamos hablando de justicia, de unas mujeres que fueron exiliadas, vamos a hablar también de justicia. De verdad que es una maravilla, sobre todo las constelaciones, que las pioneras, la exposición que hicimos en Madrid, en la sala Galileo Galilei, que quedó muy bien, pero digamos, aunque aparentemente en la sombra, ahí estaba Susana. Entonces yo le recomiendo el libro porque además tiene una calidad muy buena y además una creatividad y una forma de trabajar que Susana se merece que la gente también lo sepa, ¿eh? Eso por un lado. Entonces, luego, en segundo lugar, me gustaría dejar también constancia de la importancia que tuvieron unas mujeres que son desconocidas. Efectivamente es importante las mujeres de las que tú has hablado, Mercedes, porque son un referente, son esas mujeres faro, pero hubo otras mujeres más desconocidas que en primer lugar pasaron una situación muy dura porque se quedaron en el país, no salieron, bien porque no pudieron, bien porque pensaban que si no habían hecho nada, habían seguido las normas y las leyes de la educación, pues no tenían ningún problema, no había ningún peligro. Sin embargo, sí que es cierto que debemos preguntarnos por qué ese ensañamiento con los maestros y con las maestras. ¿Qué representaban para el nuevo régimen estos maestros que fueron, como hemos visto en el documental, que cuando lo comenta Carmen Agulló, que dice que estas mujeres tuvieron un exilio interior muy duro, fueron perseguidas, pero ¿por qué fueron perseguidas? ¿Qué es lo que hicieron que no se tuvo en cuenta o que fue aquello que las condenó a la cárcel? A veces también fueron asesinadas o también en otros casos tuvieron que estar calladas y a veces manifestando un comportamiento que ahora desde el punto de vista de la psicología se está estudiando, que es el tema del trauma transgeneracional. Es decir, que quizá muchas de las personas que estáis aquí tenéis algún familiar, unas abuelas, es el momento, digamos, de los nietos, que están buscando por qué esos comportamientos de sus abuelas y luego por qué, cómo superaron ese trauma intergeneracional o cómo convivieron con él. Las maestras fueron, como comentan en la película que hemos visto, se encuentran en una situación, digamos, que muy mala, porque son depuradas, es decir, tienen que demostrar que son inocentes, pero además de eso, de ser depuradas, cuando son, digamos, se las condena a no poder ejercer, se las condena a estar en una situación precaria, y nos encontramos con algunas mujeres poco conocidas que tuvieron un papel importante, pero muchas veces tuvieron que optar por el silencio porque no había otra solución y porque la supervivencia es una forma de resistencia. Entonces, en este caso, a mí me gustaría citar a alguna maestra, por ejemplo, de aquí, de Segovia, Fuencisla Moreno, que es una mujer que tiene un interés por la innovación tremenda, pero que bueno, cuando viene la guerra, en los primeros momentos, porque la zona, sobre todo la zona de donde yo vengo, de Palencia, en la zona de Segovia, o en la zona es la zona de retaguardia, no hay guerra, por decirlo de alguna forma, porque los territorios son ocupados rápidamente, y uno de los primeros que se van a buscar es a los maestros. Entonces, ¿por qué viene esa forma digamos, de considerarles como los envenenadores del alma del popular, que es como se llama, o como se dice que ese es el motivo de perseguir a las docentes y a los maestros? Entonces, voy a beber un poquito de agua, porque si no, quiero acabar pronto porque me interesa más, es más importante, creo, las preguntas o las cuestiones que tengan que... Bueno, esto no pasa nada.
Entonces, estas maestras, lo hemos visto en la película, en el documental, van a romper moldes por muchas cuestiones. En primer lugar, porque van a optar por una carrera profesional que las va a dar grandes satisfacciones. En segundo lugar, porque las permite económicamente ser independientes, y luego también porque les da la capacidad de la participación social, que hasta ese momento no tenían. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con esta mujer, con Fuencisla Moreno, que es una mujer poco conocida, sin embargo tiene un interés tremendo por conocer las innovaciones pedagógicas, y recibe de la Diputación de Segovia, recibe una beca para visitar las innovaciones que hay en todos los demás países, en las demás comunidades, ¿no? Y esa mujer, por ejemplo, al año de ser depurada, muere, y es curioso que en la ficha en donde se habla de su trabajo, de su importancia porque era socialista, pone que murió de muerte natural cuando su marido había sido fusilado el año anterior. Entonces, es decir, este tipo de cuestiones pues llaman la atención tremendamente, porque nos permite, digamos, aventurar que efectivamente sufrió una situación muy dura después de estos momentos que pasó, y esos motivos no les consideramos como tan naturales porque son fruto de una guerra. Hay otras mujeres, por ejemplo, yo conozco más el tema de las mujeres palentinas, de las maestras palentinas. Algunas de ellas han salido en el documental. Yo estoy muy orgullosa de que salgan, que sea por lo menos su nombre sea reconocido, y a partir del nombre pues se investigue, se trabaje, y sobre todo yo recomiendo que todas nosotras y todos nosotros hagamos una especie de, digamos, de relato de vida de nuestras abuelas, de las personas cercanas a las que conocimos, o de algunos personajes que nos llaman la atención y que es necesario recuperar porque es una cuestión, digamos, de justicia que debemos hacer. ¿Por qué entonces este ensañamiento, por qué esta idea digamos, penalizar a los maestros y a las maestras, y sobre todo a las maestras, como dicen en el documental, que sufrieron esa doble represión? La primera por ser maestras, por llevar la cultura y el conocimiento y que la gente pensase, y por otro lado está el tema relacionado de ser mujeres, ¿no? Y demás. Entonces, en este sentido, hay que tener también muy claro que no debemos caer en el victimismo, pero sí que debemos reconocer al menos su nombre, porque el nombre es aquello que nos da identidad y que, digamos, nos da digamos, una cierta capacidad para emprender a pesar de la mala situación o a pesar de las dificultades que tenemos en la vida. Hay otras maestras, yo por ejemplo sí que les recomendaría no solamente los diarios de libertad en los que participa Susana, sino también en la página del Consejo Educativo hay un artículo que es lo que no nos contaron de las maestras republicanas. Entonces a mí me gustaría que lo leyesen, porque efectivamente pone de manifiesto lo que se nos ha ocultado en este sentido, la importancia que tuvieron estas profesionales a pesar de las circunstancias tan duras, sobre todo en las que no pudieron salir, las que son menos reconocidas, y en este sentido tener mucho, digamos, sobre todo para que aporten algo a las nuevas generaciones de maestros y de maestras que después de más de 80 años de olvido, de silencios y de no reconocimiento, salgan a la luz, porque el tiempo se nos echa encima, y una generación de maestros y de maestras que no conozca su historia no es que solamente esté condenado a reproducirla, ¿no? Sino que está, digamos, sin orígenes, sin saber que efectivamente su profesión fue una profesión muy buena, fue una profesión que echaron toda la leña en el fuego, que intentaron cambiar, pero que no pudo ser. No pudo ser esa ilusión que tenían de conocer más, de formarse más y de crear un mundo más y mejor. Yo no me voy a extender más porque prefiero que ustedes, que vosotras, que vosotros, pues comentéis, preguntéis, porque efectivamente el tema es un tema interesante, es un tema muy importante, y para mí me ha hecho, digamos, no solamente mayor conocedora, sino me ha hecho como más humana, más cercana y
dando todavía más importancia a esta situación, digamos, de ocultamiento que de manera inconsciente, a pesar de estar en un sistema democrático, hemos llegado a olvidar y a no tener en cuenta. Muchísimas gracias y de verdad que es un lujo estar aquí con gente republicana. Muchas gracias. Bueno, cualquiera que tengáis una pregunta, es el momento, y el micrófono y nos acercamos. Animamos. Hola, buenas tardes. Mi más profundo agradecimiento a lo que estáis haciendo. Yo, mi marido no ha podido venir, es Ángel Gracia, casi todo el mundo le conoce aquí en Segovia, y es nieto de Fuencisla Moreno. Yo quería decir una cosa desde lo que yo siento. En aquel momento le silenciaron a ellos, a Ángel y a Fuencisla, pero después silenciaron a sus 3 hijos. Mi suegro nunca ha hablado de lo que vivió como niño, de cómo porque él sí recuerda que era el mayor, cómo se le llevaron de casa. Él sí recuerda que su madre sabía dónde estaba su padre, le veía en la cárcel, ellos vivían ahí cerquita en la Trinidad, y ellos aprendieron a callar. Y aun siendo un hombre muy conocido en Segovia, que todo el mundo quería porque era muy humano, yo creo que muy poquitas veces mi suegro ha hablado de Fuencisla también. Y entonces yo creo que ahora su nieto es el que está un poco en la brecha, porque gracias a personas como vosotros que le dais nombre, que me parece fundamental, pues se les puede reconocer que esas bases, si no han llegado a sus hijos, han llegado a sus nietos. Y gracias a esas personas estamos nosotros aquí. Si no, no hubiéramos disfrutado de este tipo de educación y de podernos reunir, de poder hablar, de tener nombre, de ser personas. Entonces, muchísimas gracias a todas y hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Hay una pregunta allí. Bueno, no sé si... Buenas tardes. Yo, por supuesto, bueno, yo soy la nieta también de Fuencisla Moreno, porque efectivamente ha hablado mi cuñada. Y corroborar todas las palabras que ha dicho ella. Muchas gracias por vuestra labor. Efectivamente, bueno, todo lo que ha dicho ella es cierto. Descubrimos a nuestra abuela pues hace muy poco tiempo. Yo, de hecho, estudié magisterio y después en unos cursos que hicimos en la UBA, pero hace muy pocos años. Fue cuando yo descubrí el libro de sus memorias y todo eso, entonces, bueno, pues para mí está siendo muy emotivo y nada, daros las gracias por eso. Yo comentarte que el libro de tu abuela está en la biblioteca del ayuntamiento, ¿no? Y se le he recomendado a Susana que lo lea. Sí, me lo recomendó. O sea, le podéis encontrar ahí. Me dijo, leed este libro. Sí, a mí también me sorprendió porque realmente en esas edades sentir lo que ella había hecho, de visitar todas las escuelas ya con esas metodologías ya tan innovadoras para entonces, claro, que luego eso lo volvimos a estudiar nosotros en la escuela de magisterio, pero para aquella época pues fue muy sorprendente realmente. Bueno, es que Segovia en ese momento tenía un grupo de maestros y de maestras muy importante y muy interesado. A través de los centros de colaboración pedagógica se transmitían información, a través de la revista de pedagogía también, y sobre todo tenían una forma de trabajar muy innovadora, y además editaban la revista Escuelas de España, me parece que es, ¿no? Me parece que editaban también una revista, es decir, a nivel cultural y a nivel educativo y a nivel pedagógico estaban en la misma situación que podían estar otras ciudades con más económicamente mejores, como podía ser Madrid, Barcelona, Valencia, pero Segovia sí tenía una importancia tremenda. Lo que pasa que sí que es cierto que algunos de sus profesores y profesoras
muy de la escuela normal, por ejemplo, tuvieron que exiliarse, sí pudieron exiliarse, como por ejemplo Regina Lago, que pasó por aquí, o otros psicólogos y pedagogos muy importantes, pero que tuvieron que marcharse, y quienes quedaron, sobre todo las mujeres, las maestras, tuvieron que soportar, digamos, no solamente los problemas de tipo que contrae la guerra, sino también las agresiones y los digamos, lo que en aquel momento tuvieron que soportar, y sobre todo que creó es lo que se llama el trauma transgeneracional, es decir, que llega un momento que no quieres perjudicar a los seres queridos y callas y callas y callas, y en un momento determinado eso desde el punto de vista psicológico te hace daño. Reconocerlas, aunque no estén aquí, es a nivel terapéutico, no solamente de los familiares, sino también del resto de la gente que lee estos trabajos, estas investigaciones y estos datos te permiten conocer mejor y además poner de manifiesto que es posible el cambio, pero sobre todo por una cuestión de justicia. No es una cuestión de agradecer, sino que es una cuestión de justicia. Muchísimas gracias por compartirlo. Parece que está aquí ella ahora. Vamos a decirle, bueno. Pues, la verdad es que el documental me ha emocionado. Yo soy de Extremadura, de un pueblo de la provincia de Cáceres que se llama Nava del Madroño. Voy a contar una pequeña historia, una pequeña anécdota. Mi padre era estudiante en el año 37 en el Instituto del Proceso en Cáceres. Él y sus compañeros se enteran que hay un juicio donde van a juzgar a unas personas de Navas del Madroño, y se presentan en el juicio porque era un juicio público. 75 personas, entre ellas su maestro, fueron condenados a muerte y fusilados en un pueblo que no llegaría ni a 2000 habitantes. Algo verdaderamente terrible. Quizás sea el primer pueblo que sacó a sus muertos de una fosa común y los tiene en un panteón en la puerta del cementerio, con una lista de nombres. Fusilados porque eran de izquierda, porque no iban a misa, porque pertenecían a la Casa del Pueblo. Hay un documental que se llama Navidad Fusilada, donde se cuenta esa historia. Creo que se puede bajar de internet. Fue en las Navidades del 37. Mi padre hizo magisterio y durante toda su vida ejerció en tiempo del franquismo y siempre siguió las enseñanzas pedagógicas que había aprendido de sus maestros de la República. Nunca tuvo ningún problema. Una enseñanza experimental, una enseñanza práctica, una enseñanza de observación, una enseñanza que se salía de lo común. Y yo, que fui su alumno, yo aprendí todo de él. Durante 40 años que he sido maestro, también he hecho lo mismo. Siempre he montado talleres de pintura, porque soy Eduardo Pintor. He rescatado material de laboratorios y montado laboratorios para que los chavales actuaran prácticamente, mientras que en muchos sitios el material se pudría metido en las cajas, ¿no? Nunca he tenido problemas, eso sí, había que poner crucifijo, había que dar religión, pero por lo demás, en la cuestión de pedagogía nunca tuve problemas. Y esa es la historia. Que se puede, digamos, de una forma diplomática, hacer las cosas y sin que por eso te vayan a reñir ni te vayan a... Y en mi pueblo es un pueblo que siempre, como es lógico, siempre se ha habido un movimiento de izquierda. Allí no hay manera de que nadie vote a la derecha. 75 personas.
fuese la en un día. Pues esa era la pequeña historia que quería contar. Bueno, gracias a las tres por estar con nosotros. Y bueno, hemos hablado mucho del pasado. Quería preguntar un poquito del presente. No sé si queda algo de ese espíritu en la escuela actual. Y sobre todo quería preguntar, en el contexto actual, lo que está suponiendo en contra de los valores que veíamos, el tema de la educación concertada en España, el apogeo de la educación concertada, que en una gran mayoría está en manos de la Iglesia Católica, y preguntaros cómo veis el contexto actual de poder trasladar de alguna manera el empuje de aquellas mujeres en la escuela actual. Las dos. Pero no sé qué es empezar. Las dos me gustaría. Bueno, yo como funcionaria de la educación pública defiendo evidentemente la educación pública, ¿no? Evidentemente yo creo que bueno, que es un deber de la democracia garantizar la educación a todos los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, pues un criterio, decir lo contrario sería echar piedras contra mi propio tejado, ¿no? Entonces yo sí que, por supuestísimo, que soy partidaria de la educación pública. Es una pena que se estén cerrando colegios públicos en aras de colegios concertados, pero es así, triste, ¿no? Y en cuanto al espíritu que queda de las mujeres, de estas mujeres, bueno, yo creo que es un espíritu que se va recuperando poco a poco, porque han estado olvidadas, ocultas, ¿no? Son vidas que hemos ido recuperando. Yo, por ejemplo, yo hice la carrera de filosofía en el año, por ejemplo, estudié desde el 82 al 87, y en esos años, pues a mí, por ejemplo, nadie me habló ni de María Zambrano, ni en literatura estudiábamos a ninguna mujer, ni nada, ¿no? Entonces esos ideales femeninos de una mujer libre, rompedora, yo los únicos modelos que tenía eran los modelos de mi casa, que era mi madre, que era una mujer, una ama de casa, ¿no? El ángel del hogar, pero que no se planteaba nunca ningún trabajo, ningún discurso propio, ¿no? Siempre estaba volcadas a los hijos. Entonces yo, bueno, cuando acabé la carrera, un profesor mío, así cuando acabé ya, empezó a hablarme que venía una señora del exilio que se llamaba María Zambrano, que por qué no empezaba a investigar sobre ella, leer tal. Bueno, no encontré ninguno de sus libros en España, no estaba editada. Como no estaban editados ninguno de los libros, ni los tratados de pedagogía de ninguna de ellas, ni de María de Maentro, ni de nadie, ¿no? Entonces yo empecé a ir a la Biblioteca Nacional a ver si encontraba ejemplares de México, en Argentina, en todos los países de la diáspora que era público, y gracias a sus cartas personales empecé a descubrir a todo un grupo, una playa de mujeres, ¿no? Vi que se carteaba con María Teresa León, con Concha Méndez, con Ernestina del Champurcín, con Maruja Mayo, con las correrías que hacían. Entonces descubrí que había mujeres que se parecían más a mí que lo que yo me parecía a la generación de mi madre. Entonces, ¿qué dejaron esas mujeres en mí? Primero yo me reconcilié con la propia historia de España, eso lo cuento yo en la Sin Sombrero. ¿Por qué? Porque nos habían hecho creer que las mujeres que teníamos una cierta aspiración intelectual, ambición intelectual, éramos como Eva, partíamos de cero, acabábamos de nacer y no teníamos referentes femeninos para poder servirnos de orientación. Es decir, yo cuando empecé filosofía no había ninguna filósofa de la que se me contaba. Entonces, de pronto encontrar a María Zambrano, pues me significó para mí, pues cómo podría deciros, pues, un faro, como digo yo, las mujeres faro en mi propio camino. Si ella pudo, yo también puedo. La falta de referentes femeninos en la educación primaria y secundaria es terrible, porque hace pensar que las niñas
tiene una valía de segunda, son ciudadanos de segunda, porque no se les reconocen sus aportaciones culturales a la enseñanza. Entonces yo creo que un poco el legado que nos hacen ver estas mujeres es que ellas pudieron, estudiaron, hicieron carrera, dieron clase, muchas de ellas se formaron, y eso es una cosa que no se ha mencionado, pero muchas de ellas disfrutaron de becas en el extranjero de la Junta de Ampliación de Estudios. Carmen de Burgos estudió el sistema educativo en más de 5 países, María Alejarra, que estuvo bastante tiempo dando clase, también, pues estuvo disfrutando también, conoció el sistema educativo de Londres, de Bélgica, de Francia. María de Maeztu se formó, se doctoró en Salamanca, pero se formó con la pedagogía social de la Tor, y eso le permitió crear, por ejemplo, su escuela del sitio en Bilbao, que era un sitio de prostitutas, y permitió modificar toda esa zona, ¿no? Hacer que la escuela era un lugar donde podían comer las niñas porque pasaban hambre y donde les enseñaba a lavarlas, las lavaba ella, incluso ponía flores y tal. Bueno, ¿qué nos queda? Pues nos queda la enseñanza de que ellas pudieron, que se metieron y que son un ejemplo de cómo se puede compatibilizar también la vida laboral con la vida familiar, cómo una mujer puede ser trabajadora y al mismo tiempo no renunciar a la maternidad, cómo se pueden hacer sobre todo ideales de igualdad, libertad y de dignidad, dignificación del ser humano, y bueno, pues eso yo creo que está presente ahí. Eso no significa que, por supuesto, las otras maestras que vinieron después no hicieran eso, ¿no? Pero, y a mí lo que sí que me gustaría decir es que cómo, a través de la defensa de sus ideales republicanos, que eran ideales democráticos, pues le costó, ¿no?, sufrir 45 años. Por ejemplo, María Zamora estuvo 45 años en el exilio, tuvo la suerte de volver a España para morir, pero hay muchas otras que no tuvieron esa suerte. Por ejemplo, María de Maeztu murió en Argentina, ¿no?, y fue la persona que más le debemos, yo creo, a la enseñanza femenina en España, con diferencia. Modificó todos los sistemas de educación de la mujer, puso un laboratorio de química y de física en la residencia de señoritas para que las mujeres estudiaran carreras de ciencia, pactó becas con las universidades americanas, y muchas de nuestras estudiantes que estaban estudiando química y farmacia pudieron estudiar, becarse con esas becas, estudiar en el extranjero, en colegios, en universidades americanas, pero cuando llegaron únicamente pudieron ser profesoras de instituto, no les dejaron acceder a la universidad, por ejemplo. Bueno, yo sé, yo creo que hemos aprendido muchas. Para mí han sido referentes de vida, es decir, mujeres que antes de mí han hecho lo que yo aspiraba a ser cuando fuera mayor. Entonces para mí ha sido descubrirlas, para mí supuso pensar que había habido mujeres rompedoras y valientes y que habían luchado contra la discriminación de género en un momento que era muy, muy difícil y muy valiente hacer eso. Entonces para mí se convirtieron en modelo de mi propio feminismo, de mi propia lucha feminista, ¿no? Y recuperar sus memorias, yo llevo más de 30 años estudiándolas y recuperando la memoria de ellas, pues supone, pues es como devolver lo que ellas me han dado, ¿no? Es un poco todo el trabajo que estamos haciendo en la Women's Legacy, ¿no? Estamos preparando todo un material para estudiar a las mujeres en las 18 asignaturas de secundaria. Es un trabajo que se coordinan 200 personas trabajando en toda España para eso. Pues es un poco devolver eso, ¿no? Devolver ese legado que ellas nos han dejado. Si quieres saber algo más de María Zambrano, que seguramente no te ha llegado. María Zambrano tuvo a mi pueblo con las misiones pedagógicas. Sí. Y hay un centro de interpretación de las misiones pedagógicas que ya está tú también estás representado a mi padre, porque aunque tiene un aula allí dedicado a él, porque él desarrolló su magisterio durante el franquismo, no dejó la referencia de lo que eran las misiones. Tenemos que ir terminando porque... Yo solamente quiero hacer una complementación de lo que ha estado diciendo Mercedes, que el papel, por ejemplo, de Maeztu, de María de Maeztu,
que fue una mujer que yo creo que hay que reinventar de nuevo porque es muy importante. Por ejemplo, ella en el año 1922 había mujeres maestras o estudiantes universitarias que se estaban formando en Estados Unidos gracias a María de Maeztu, y porque tuvo la valentía, por ejemplo, de crear la Comisión de Mujeres Científicas, que estaba formada por María Goyri, por María de Maeztu, estaba por la palentina Trinidad Arroyo, y estaba un grupo de mujeres que seleccionaba a las mujeres científicas, a jóvenes, para que fuesen a estudiar a Estados Unidos, a colegios americanos del Instituto Internacional. Y entonces esa labor que nos parece ahora, cuando vemos las investigaciones, ya lo estaban haciendo ellas, y como dice Mercedes, efectivamente le hemos recibido mucho, tenemos mucho que dar también. Y ya hemos intervenido lo suficiente. Pues muchas tenemos gracias que por cerrar, hablarnos. sí, muchas gracias Mercedes. Por venirnos con nosotros.